Hola, ¿qué tal? Iniciamos con el tema de distribución de frecuencias. Al igual que los anteriores videos, en este video me estoy basando en el texto que realicé con el colega Luis Bojas de la Universidad de Costa Rica. Bueno, la idea es la siguiente. Anteriormente hacíamos gráficos, hacíamos tablas, ¿verdad? Pero contábamos con, digámoslo así, pocos datos, ¿verdad? Los valores de las variables que utilizábamos eran relativamente pocos también. Sin embargo, en veces se cuentan con muchos datos y entonces se requiere definir una estrategia que permita comprender cómo se comportan los datos y que sea manejable. Dicha estrategia debe determinar las cantidades de unidades estadísticas que tienen características comunes. ¿Ok? Eh, por ejemplo, veamos esta situación problema. Nos hablan de una fábrica de helados que pretende lanzar al mercado un nuevo sabor de helado. Para ello se realiza una prueba de aceptación de dicho helado en una muestra de 40 niños, utilizando una escala del 1 al 10, ¿verdad? Este, en este caso, si ustedes ven los datos, eh, me dicen poco. O sea, uno le dio un 6, otro le dio un 4, otro le dio un 5, ¿verdad? Pero si yo veo alguna estrategia para agruparlos que me dé información de los datos, eso me podría ser de utilidad. Por ejemplo, vean ahí agrupamos los datos por grado de aceptación. Entonces, un 1, 0 niños le dieron un 1. Y al ver esos datos, pueden notar que entre 4 y 5 fueron donde tuvimos más cantidad de niños que leyeron ese grado de aceptación. Entonces, el grado 4 y el grado 5 fueron más, más votados por los niños. Eso nos permite pues analizar un poco mejor los datos que nos dan. Y a lo que vamos es a eso, a ver la distribución, cómo se distribuyen los datos que tengo en los diferentes valores de la variable. Entonces, es importante desde aquí que diferenciemos los valores de la variable, ¿verdad? Valores o categorías. En este caso es una variable discreta, sus valores eh, son de 1 a 10 y los datos de la variable que obtuve a partir de 40 unidades estadísticas, que son el 6, el 9, el 8, ¿verdad? Entonces, hay datos y hay valores de la variable. Bueno, para analizar los datos obtenidos en varias unidades estadísticas para una variable, lo primero que debemos hacer es, si se analizan por cada valor posible de la variable, o por una agrupación de valores de la variable. Entonces, es importante tener en cuenta la forma en que vamos a hacer eh, el, el análisis de la distribución estadística. Podemos analizarlo por valores o categorías de la variable. Este análisis se realiza cuando la variable toma pocos valores y esto sucede en variables cualitativas o cuantitativas discretas. Por otro lado, si quiero un análisis por clases, eh, la idea de clases que es una agrupación de valores de la variable, y esto es cuando la variable toma muchos valores, generalmente en variables cuantitativas continuas y sin embargo, digamos, se podría dar en otro tipo de variables si hay muchos valores, ¿verdad? Es importante que las clases se definen de forma que los posibles valores de la variable queden distribuidos de forma uniforme, de forma parecida entre las clases. Veamos un ejemplo, aquí está un ejemplo, digamos, en el ejemplo que puse anteriormente del grado de aceptación del helado, que era cuantitativa discreta, este,
se hizo un análisis de la distribución estadística por valores, ¿verdad? Vieron la tablita, cuántos le dieron cero, cuántos le dieron uno, etcétera. Ahora, si yo analizo la variable edad, no edad en años cumplidos, sino en general edad en general de los estudiantes de una universidad para este semestre, este, generalmente esa distribución estadística la voy a analizar por clases y puedo definir algunas clases como menor a 18, de 18 a 20 años, de 20 a menores de 22, etcétera, ¿verdad? Y mayores a 24 años. Vean el contexto, son estudiantes de una universidad, ¿verdad? Entonces, creo que esas clases estarían más o menos, distribuyendo los distintos valores, que se pueden dar, ¿verdad? Eh, Quizás se presenten algunos datos, qué sé yo, después de 24 mayores a 30, pero sería muy poco, ¿verdad? Eh, y bueno, y noten ahí como se menciona, esa agrupación es necesaria, ¿verdad? Es que voy a tener 2000 datos de edades, qué sé yo, de la universidad y difícilmente, ¿verdad? Voy a poder analizar cada valor que pueda tomar la variable edad, porque aparte es una variable continua, ¿verdad? Ok, bueno, otro ejemplo es la distribución obtenida en un test psicológico de 50 puntos aplicado a 40 personas. Vean que ahí la variable no es continua, sin embargo, los valores de la variable, alguien puede tener un punto, 2 puntos, hasta 50 puntos, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacerlo por clases. En este caso se deciden 5 clases, de 0 a 10 puntos la primera, de 11 a 20 la segunda, etcétera, ¿verdad? Ok, y esas clases, vean que distribuyen más o menos uniformemente los datos. Tal vez la primera clase que incluye el cero tiene un poquitillo más, perdón, distribuye uniformemente los valores de la variable, ¿verdad? Ojo, son los posibles valores. Más bien, no me interesa que distribuya uniformemente los datos, porque más bien las gracias es si tengo rangos, que les llamamos clases, de valores, que tienen una cantidad de valores uniformes de la variable, quiero ver en dónde los datos se concentraron más. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Necesitamos el concepto de frecuencia absoluta y un valor específico, una clase de variable que corresponde a la cantidad de unidades estadísticas que presentaron dicho valor en la variable. Recuerden el primer ejemplo, ¿verdad? Para el valor de aceptación 5, bueno, saqué la frecuencia absoluta realmente, ¿verdad? ¿Cuántos le dieron grado de aceptación 5? ¿Cuántos niños? Ok, esa es la frecuencia absoluta. Em, la función que toma los valores o clases de una variable y les asigna frecuencias absolutas es lo que vamos a llamar distribución de frecuencia de los datos de una variable. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, la representación tabular de las distribuciones de frecuencia. Para esto necesitamos el concepto de, de frecuencia relativa. ¿Ok? Entonces, la frecuencia relativa de un valor específico, clase de una variable, corresponde al porcentaje de la frecuencia absoluta observada con respecto al total de unidades estadísticas. Ahí está la fórmula. Vean que la frecuencia relativa, pues, es sacar qué porcentaje evidencia esa frecuencia absoluta para cada uno de los valores o clases, dependiendo, como les digo, si hago un análisis por valores o por clases. Ok, ahí está un ejemplo, ¿verdad?
Este es la distribución de frecuencias de los empleados de la fábrica son visitas según su nivel académico. Entonces vean en este caso la variable tiene cuatro categorías, ¿verdad? Son pocos. Se hace un análisis por valores o categorías. No se hace un análisis por clases. En primaria la frecuencia absoluta un, fueron dos empleados y la relativa sería dividir ese 12 entre el total de empleados, que es 70, y multiplicarlo por 100. Eso equivale a un 17,14%. ¿Ok? Otras frecuencias que tienen que ver con la asociación a la acumulación de valores o clases son las siguientes. Tal vez antes, ¿qué es lo que pasa con estas? Que estas me permiten, digamos, yo puedo percibir cuántos de los 70 tienen secundaria incompleta y qué porcentaje, ¿verdad? Cuántos tienen universidad. Pero, digamos, si yo quiero saber el dato o resolver una problemática de saber cuántos al menos tienen secundaria completa, vean que ya, pues, tendría que hacer una operación mental, pero no lo leo inmediatamente de la tabla. O, por ejemplo, ¿cuántos no concluyeron la secundaria? Entonces sería sumar los de primaria y los de secundaria incompleta. ¿Ok? Entonces, ese tipo de acumulaciones son importantes y eso me hace necesario recurrir a otro tipo de frecuencias. La frecuencia acumulada menos D corresponde a la suma de frecuencias absolutas del valor menor de la variable hasta el valor de interés, ¿verdad? Este, esto también puede ser en variables eh, ordinales, que de repente puedo hacer una acumulación donde hay un ordenamiento de variables, ¿verdad? Importante, la frecuencia más D corresponde a la suma de los valores de las frecuencias absolutas del valor de interés de la variable hasta el valor mayor, ¿verdad? Y bueno, y cada una tiene sus frecuencias relativas. Em, Veamos algunos ejemplos. Si hago una distribución por valores, vean que en general vamos a decir valores, pueden ser categorías, si es cualitativo. Tenemos esto que vimos anteriormente. Entonces, vean que ya aquí podemos ver la frecuencia eh, relativa menos D, ¿verdad? Este. Que va acumulando, ¿verdad? Vean que aquí está la relativa, pero aquí está la absoluta. 12 le sumo 20 a 32, de ahí voy sumando 20. Bueno, y su respectivo porcentaje tiene la relativa menos D, pues debe terminar en 100%, ¿verdad? Y aquí está la frecuencia absoluta más D y su respectiva frecuencia relativa que debe iniciar, ¿verdad? Vean que inicia aquí en el 100%, pero realmente, digámoslo así, a la hora de llenarlo voy acumulando de abajo hacia arriba, ¿verdad? Eran 13 más 25 me da 38 y voy subiendo. Este, detalles, digamos, si yo les digo, ¿qué significa este 57 en la frecuencia absoluta, menos D? ¿Ok? Que hay 57 empleados que tienen el grado técnico, un nivel de técnico menos, ¿verdad? Eh, o que no, hay 57 que no, que tienen un grado menor al grado universitario, ¿verdad? Este, igual, por ejemplo, este 82%
Equivale al porcentaje de empleados que tienen grado de secundario mayor. ¿De acuerdo? Ok. Eh, aquí está este también con el grado de aceptación del helado. Pueden ver las distintas frecuencias. Aquí estamos ante una variable discreta y eh, podríamos hacer la lectura de, por ejemplo, este 60 es una frecuencia relativa, la menos D. ¿Qué quiere decir ese 60? Que el 60% de los niños le dieron una calificación de 5 o menor al helado, mientras que este 11 es un valor de la frecuencia más D absoluto, dice que 11 niños le dieron un grado de 7 o mayor al helado. ¿Ok? Em, bueno, ¿qué pasa cuando no tengo una variable discreta o no es una variable cualitativa o aunque sea discreta, son muchos los valores que puede tomar la variable? Bueno, hay que hacer una distribución de frecuencias por clases. En este caso, lo primero que hay que hacer es calcular la amplitud de clase. La amplitud es el dato máximo menos el dato mínimo entre cada que sería el número de clases deseadas. Una vez que obtengo la amplitud, lo que me interesa es la amplitud considerada. La amplitud considerada es el redondeo de A hacia arriba según los datos que tengo. Si los datos fueron redondeados a centésimas, pues la amplitud la redondeo a centésimas, pero hacia arriba. Aunque los datos fueran redondeados hacia abajo o fueron redondeados al más próximo, ¿verdad? Siempre la amplitud considerada es la amplitud redondeada hacia arriba. ¿Ok? Un concepto importante que ocupamos aquí es el concepto de unidad. Eso también va a depender del redondeo que se hizo. Si el redondeo es a centésimas, la unidad es 0,01. Si el redondeo es a valores enteros, la unidad es 1. Si el redondeo es a décimas, la unidad es 0,1, etcétera. Bueno, y finalmente, así definimos los límites indicados de las clases. La clase uno va al dato mínimo, mínimo más la amplitud considerada menos la unidad. En realidad, si ustedes ven los límites eh, izquierdos de eh, de las clases, perdón, es ir sumando la amplitud considerada, ¿verdad? Eh, Parten del dato mínimo, le suman la amplitud considerada, le suman la amplitud considerada, etcétera. Y el lado derecho sería tomar el límite del lado izquierdo siguiente y restarle la unidad. Vean, ¿qué es este? Restándole la unidad. ¿Este qué sería? Bueno, el siguiente aquí izquierdo, restándole la unidad. Así obtengo los derechos. Entonces, repito, el izquierdo, como lo tienen, parten del dato mínimo y le van sumando la amplitud. Y el derecho es tomar el izquierdo siguiente y restarle una unidad, dependiendo de cuánto sea la unidad, excepto el último. El último se puede poner el dato máximo. ¿Ok? Bueno, así definimos las clases. Ahora bien, vean este ejemplo. Vean ahí. Dice que supongan que se tienen datos redondeados a décimas, fueron redondeados a décimas. El dato mínimo es 3,1, el dato máximo es 6,5 y quiero hacer 5 clases. Saco la amplitud, dato máximo menos dato mínimo, y entre K, que es 5 el número de clases. Eso me da 0,68, pero los datos fueron redondeados a décimas. Entonces, ese 0,68 tengo que redondearlo a décimas.
No importa si los datos fueron redondeados a la décima más cercana o si fueron redondeados truncados, ¿verdad? Más bien, o a la décima severa. Al final, la amplitud considerada es tomar la amplitud y redondearla hacia arriba. ¿Por qué? Porque si la redondeo a la más próxima o hacia abajo, corro el riesgo de que a la hora de hacer las clases dejar datos por fuera en la última clase, ¿verdad? Entonces, es un problema. Entonces, vean ahí que entonces la amplitud considera redondeando 0,68 a la décima hacia arriba sería 0,7. Entonces, ¿qué hago? Parto del dato mínimo 3,1, le sumo 0,7, me da 3,8 y ahí sigo para los límites izquierdos. Para los límites derechos, tomo el izquierdo siguiente, 3,8 y le resto la unidad. Vean que los datos fueron redondeados a décimas. ¿Cuánto es la unidad? 0,1. Entonces, a 3,8 le resto 0,1. A 4,5 le resto 0,1. Y así obtenemos los límites este, indicados por ahora. Ahora, ¿qué pasa? Los datos sufrieron un redondeo. Entonces, yo a partir del redondeo que hicieron, tengo que revertir eso para obtener los límites reales, ¿verdad? O sea, cuando tengo un dato es un dato redondeado, no es el dato real. Entonces, a la hora de definir las clases, tengo que definir los límites realmente como eran antes del redondeo. Eso va a depender del tipo de redondeo. Entonces, por ejemplo, si los datos se redondearon, perdón, al décimo más próximo, estos son los límites indicados. Pero entonces yo sé que todo dato redondeado que cayó aquí realmente está aquí, porque los que están de 3,05 para arriba fueron, digamos, entre 3,05 y 3,99 fueron redondeados a 3,1. Igual los que están por debajo de 3,75, ¿verdad? Ok. En general puedo poner aquí abierto, aquí cerrado, ¿verdad? Si fuera el décimo más próximo. Si fuera el décimo superior, ¿sí? Vean que realmente ya de 3 punto algo, cero algo, ¿sí? este, ya se redondean a 3,1, ¿verdad? Entonces, aquí sería de más de 3,0 a 3,7. Igual el caso del décimo inferior, ¿verdad? Eso es súper importante. Entonces, tener en cuenta eh, qué tipo de redondeo se usó para definir los límites reales, que son al final los que voy a poner en la distribución de frecuencias, ¿verdad? Bueno, particularmente un concepto que nos interesa para representar las clases es el punto medio de la clase o marca de la clase, que es promediar los extremos de los límites reales. Em, y en general, el punto medio, lo que llamamos las marcas de clase, lo vamos a utilizar en algunas representaciones este, que vamos a usar para ver las diferentes distribuciones de frecuencias que se puedan dar. Eh, Otro ejemplo, vean este. Para comprobar la eficacia de los empleados encargados del llenado de paquetes de azúcar con peso nominal de 2 kilos, una empacadora de azúcar realizó un muestreo de 30 de dichos paquetes. Los resultados del chequeo del peso son esos. O sea, ellos debían llenar las bolsas con 2 kilos, pero bueno, a la hora de pesarlas ahí se pasaron o tenían un poco menos de peso. Se, Se decidió realizar la distribución de frecuencias para estos datos con 8 clases de igual longitud. Ahí pueden ver que el dato mínimo es 1,83, el máximo 2,12. Los datos dicen ahí que fueron truncados a milésimas, ¿verdad? La amplitud, pues dato máximo menos dato mínimo entre el número de clases que deseo, que son 8,
me da 0,03625 y como los datos están en milésimas, pues eso lo redondeo a milésimas a la milésima superior, ojo, y sería 0,037. La unidad es una milésima, ¿verdad? 0,01. Y los límites indicados pues serían los siguientes, ¿verdad? Entonces vean el dato mínimo, le voy sumando la amplitud. Recuerden que considera 0,037, ¿verdad? Y les voy sumando. Y bueno, luego a esto les resto una unidad que es una milésima, ¿verdad? Etcétera. Aquí pongo el dato mayor. Y ahora defino los límites reales. Ojo, me dicen que los datos fueron truncados, es decir, redondeados hacia abajo. Entonces, como son redondeados hacia abajo, los límites reales sería considerar ese redondeo, es decir, todos los que están por debajo de 1,867, eh, por debajito, vean que se redondean a 66, suponiendo, qué sé yo, 1,866, 1,662, 663, todos esos hasta 668, porque es truncado, entonces se corta el 8 y queda 66. ¿Verdad? Esa es la idea de los límites, tomar en cuenta el redondeo. Y al final, esto es lo que voy a ocupar para la distribución de frecuencias. Vean que queda seguido. Aquí va abierto porque por redondeo ya 1,867, ese en específico se redondea a 1,867, aunque se trunquen los datos, ¿verdad? No llega a ser este. Bueno. Ahí están los puntos medios, las marcas de clase y finalmente hacemos la distribución de frecuencias. Vean que aquí se puso el intervalo abierto de este lado. Ahí están las frecuencias contando y bueno, podemos analizar diferentes escenarios dependiendo de lo que queramos saber de la información solicitada. Vean que pesaba 2 kilos, ¿verdad? Entonces, más o menos, ya aquí puedo ver que hay por lo menos, pueden haber un poquito más, pero por lo menos 16 personas de la 30, o sea, más de la mitad, este, llenaron las bolsas de azúcar con un peso menor, a 2 kilogramos, lo cual podría ser significado de tal vez un ahogo inconsciente, no, digamos que no fue la empresa que lo indujo, por hojas azúcar, ¿verdad? Le echarle un poquito menos a cada bolsa, pues al final se ahoga mucho, ¿verdad? Bueno, y otros detalles así. Eh, Hay representaciones gráficas eh, importantes. Una son los diagramas tallo y hoja. Los datos deben tener la misma cantidad de dígitos. Eh, es importante que esto nos permite ver un poco la distribución de datos y también mantener o percibir los datos tal cual. Eh, Se realizan dos columnas, el tallo es la primera columna, la hoja es el otro. Cada renglón representa un grupo de datos donde el tallo serán los primeros dígitos que tienen en común los datos del grupo, seguidos de asteriscos, uno por cada dígito que varía del grupo de datos. Las hojas serán los valores seguidos al tallo en cada dato. Lo podemos ver aquí, sí. Ahí tenemos, ¿verdad? Vean que aquí son los pesos de la bolsa de azúcar. Entonces, está el primer grupo con tallo 1,8 y el primer dato es 1,8. Hay dos asteriscos, es decir, use dos dígitos. 1,883 es el primer dato. 1,865, 1,857.
perdón, 76, ¿verdad? Y ahí sigo viendo los datos, ¿verdad? Vean que puedo ver más o menos eh, que hay clases más frecuentes que otras. La 1.9 fue la más frecuente, las que tiene el tallo 1.9, que iría de 1.9 a 2 abierto, ¿verdad? Este, eh, y bueno, me permite la idea de distribución y a la vez seguir viendo los datos. ¿Ok? Vean ese también, son poquitos datos, ¿verdad? Ahí se usaron como tallos las centenas, ¿verdad? Pueden ver aquí el primer dato 123, aquí está el uno y el 23, el otro es 1.34 y el otro es 1.45, ¿verdad? Puedo ver que para el tallo 4, la centena 4 no hay. Es importante ponerla porque eso me da una visualización de la distribución, ¿verdad? El quitar ese tallo no me permite ver la distribución de los datos tal cual, ¿verdad? ¿Ok? Otro ejemplo, vean estos datos, ¿verdad? 11, 14, ¿verdad? Entonces, si hago un tallo de hoja con uno y con dos, pues vean que no puedo apreciar bien la distribución de los datos. Entonces, de repente puedo sustituir cada tallo. Entonces, que el asterisco represente los dígitos del 0 al 4 y que el circulito del 5 al 9. Y entonces, el uno antes, la escena uno era solo un tallo, ahora lo vi en dos tallos. Y esto me permite, digamos, apreciar mejor la distribución de datos. Bueno, otro eh, eh, representación gráfica que se utiliza para variables continuas es el histograma. El histograma es un gráfico de barras, pero como la variable es continua, las barras no pueden ser separadas. Este, los límites serían los límites reales de las clases y las alturas de las barras pueden ser las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas. Es como la representación más utilizada y es muy importante porque da una idea rápida al lector de cómo están distribuidos los datos, cuáles son los valores más comunes, etcétera. Vean aquí de los 30 paquetes de azúcar, ahí están las babas no separadas, ¿verdad? Vean la clase, ¿verdad? Aquí los límites reales las van dividiendo y podemos hacer una lectura rápida de los valores más comunes. Aquí por la altura se ve que en esta clase, como lo vimos en el diagrama tallo-hoja, pues es la que tuvo mayor frecuencia. ¿Ok? Bueno, el polígono de frecuencias es una representación similar al histograma, la cual brinda una representación suavizada del histograma. Al usar línea en lugar de barra, así consiste en unir los puntos consecutivos que son de esa forma. La mayoría, en realidad, vean que esto es la marca de clase como la frecuencia. Y bueno, luego llega a tener esta forma. Ahí de fondo se puso el histograma para que vieran aquí la marca de clase como la frecuencia. Pero hay dos puntitos adicionales, ¿sí? Estos dos, porque el polígono de frecuencia debe estar pegado al eje X, desde que inicia hasta que termina. Entonces, ¿cómo tengo esos puntos? Bueno, la coordenada Y evidentemente es cero, porque están sobre el eje X. Y puedo tomar el primer punto medio de la clase y restarle la amplitud para obtener este. Y aquí el último punto medio eh, que hay de la última clase, el punto medio de la última clase y sumarle la amplitud, ¿verdad? Es una de las formas de tener esos puntos y obtener el polígono de frecuencias. Vean que cada uno de esos puntos se unen por una línea.
Las ojivas, la ojiva de frecuencia menos D es un gráfico que muestra la acumulación de los datos conforme se va aumentando el valor de la variable. Similarmente, la más D, este, y eh, generalmente la más utilizada, la menos D. Ahí tienen ejemplos, ¿verdad? Es importante que a la hora de construir, ¿verdad? La menos D inicia desde el eje X y la más D termina en el eje X, ¿verdad? También qué utilizar, ¿verdad? Para definir estos puntos, ¿verdad? Cuando voy a hacer una combinación menos D, voy poniendo los límites, este, derechos de las clases. Entonces, límite de derecho, coma frecuencia acumulada, son los puntos, ¿sí? En cambio, cuando acumulo de forma más de, ¿sí? Utilizo más bien los límites izquierdos de las clases, coma la frecuencia eh, menos de, más de, perdón, acumulada, ¿verdad? Entonces, tener ese cuidado, ¿verdad? En general, pues como hemos visto, la idea de distribuciones es que nos permite conocer los intervalos donde hay más concentración de datos. El análisis de la forma que tienen esas distribuciones es uno de los elementos más relevantes de un estudio estadístico, ya que nos da un panorama global de las distintas particularidades que tiene el conjunto de datos. Entonces, es muy común pues reconocer ciertas formas que tienen las distribuciones, ya que vamos a definir qué técnicas serán más apropiadas para analizar el conjunto de interés. Más adelante vamos a ver ciertos valores estadísticos cuya utilización va a depender de cómo estén distribuidos los datos y esa forma de distribución que tienen los datos. Entonces, hay unos que tienen una distribución campana, ¿verdad? Que tienen esta forma, los de mayor frecuencia en el centro y a los lados pues se van formando colas, ¿verdad? Y las asimetrías son importantes, ¿verdad? Todas las Biblia son datos asimétricos. En este caso, pues vean que los datos al inicio hay poca frecuencia y ya al final hay mucha frecuencia versus esta. Y la D es una distribución uniforme que más o menos se mantiene uniforme eh, alrededor de todos los datos, ¿verdad? Por ejemplo, uno esperaría que en juegos de azar, juegos digamos, sigan una distribución uniforme producto de una probabilidad más o menos equiprobable, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la idea de esta primera parte de distribuciones de frecuencias. Como una segunda parte, pues los invito a que lean el folleto, que vean los ejemplos de cómo hacer estos elementos, tanto las distribuciones de frecuencia de forma tabular como las diferentes gráficas en Excel. Entonces le dan los ejemplos y al final de cada sección pequeñita pues viene un ejercicio sugerido, entonces para que lo hagan. Bueno, espero les sea de utilidad este video.